El cine es el espejo de los pueblos y junto a las demás artes, símbolo supremo de libertad. Eso lo dijo el gran puertorriqueño Jacobo Morales, cineasta, actor, un gran patriota, básicamente. Hoy vamos a estar hablando sobre la cinematografía en Puerto Rico con uno de los grandes actores contemporáneos de Puerto Rico, hoy en tu casa, aquí en Desde Cero. Hoy tenemos a un joven actor aquí, que quiero decir alguna introducción rápidamente de con quién estamos aquí. Esta persona se graduó de la Universidad de Puerto Rico de bachillerato en artes con concentración en drama y en francés, con estudios posgraduados de la Universidad de París, Francia, donde obtuvo diplomas de licenciatura y otras maestrías. También ha tenido la oportunidad de tomar varios talleres de expresión corporal, manejo de voz y cuerpo, danza clásica en Francia y en Puerto Rico. Ha sido un talento que se ha consagrado en el teatro puertorriqueño ininterrumpidamente, trabajando como actor y asistente de dirección a nivel universitario y como profesional. Trabajó con el Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico, dirigido por el profesor Dean Sayas, y a nivel profesional ha trabajado con las compañías Cuarzo Blanco, Drama Rama, Producciones Gran Escenario, Nuevo College, Producciones Contraparte, Copay, Encuentro Escénico, entre otras. Ha participado en obras que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo, desde lo absurdo hasta lo realista y desde lo psicológico hasta lo social. Quiero destacar que es profesor de francés, teatro y humanidades en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, y es un destacado actor puertorriqueño que participa continuamente de obras de teatro fuera y dentro del país. Así que aquí un honor, tenemos a José Eugenio Hernández en Desde Cero, que es la que hay. Hasta los perros aplauden. Wow, gracias por esa introducción, Ramón. No, mira, no, gracias a ti por llegar a nuestro humilde estudio aquí en Desde Cero. Esta es tu casa. Y qué bueno que estamos escogiendo, ¿verdad?, un espacio para hablar sobre la industria del cine puertorriqueño, que me apasiona mucho, y que personas como tú, ¿verdad?, han puesto en alto el nombre de Puerto Rico en esta industria. ¿Cómo tú estás, brother? Pues, mano, me encuentro bien, me encuentro súper contento de haber sido invitado a Desde Cero, este podcast que me parece tan necesario hoy en día. Súper contento de venir al oeste, siempre es un placer ver esas playas, con muchas cosas, ¿sabes? Que tengo muchas cosas, siempre tengo muchas cosas encima. Hay veces que me dicen, ay, qué bueno, que tienes mucho trabajo. Y ya en los últimos años yo digo, bueno, eso es relativo. Bueno, sí, depende de cómo tú veas el trabajo, ¿verdad? Si te apasiona algo, pues no lo ves quizás como trabajo. Claro. Si no te apasiona tanto, pues sí, es como un trabajo. Sí. Pero sé que, bueno, tienes muchísimas facetas. Quisiera, ¿verdad?, comenzar, ¿verdad?, un poco sobre tu trasfondo, ¿verdad? Rápidamente, ¿de dónde es José Eugenio Hernández? Pues, hermano, yo soy de una urbanización en Villa Capri, en Río Piedra, cerca del Expreso Trujillo Alto. Ahí yo me crié con todo lo que eso implicaba, ¿verdad?, en los 70 y en los 80, mucha violencia, mucho asalto, tierras de nadie. O sea, yo tengo esa experiencia desde pequeño y eso fue también lo que me formó. También soy de los niños que vivieron la cultura de la telenovela puertorriqueña y eso me parece importante destacarlo porque pienso que en mi carrera pues eso es fundamental, es lo que me puso en contacto por primera vez con el arte dramático a través de la televisión y a través de artistas, o sea, puertorriqueños, artistas que se reconocían, ¿no? Y que uno iba a ver al teatro y que pues siempre había una revista por ahí con imágenes de esos actores y esas actrices y esos eran los referentes míos, más allá del cine que podía ver de niño. Entonces, eventualmente, pues ese niño creció,
mantuvo esa ilusión de la actuación, no sabía necesariamente apalabrarlo, porque pues no tenía referentes de teatro ni de cine, ¿verdad? No tenía ese contacto directo con el arte. Así que todo era desde la apreciación, desde ¿no? ese exotismo un poco que se ve desde afuera, esa utopía, ¿no? Que se ve de, wow, yo quiero ser eso. Pero ¿cómo llego ahí? Pues no lo sé. Pero eventualmente pues la vida me fue guiando, igual yo me mantuve fiel a eso que me apasiona tanto y pues entré a la UPI, entré al departamento de drama de la Facultad de Humanidades y allí finalmente yo encontré mi nicho. Ahí fue cuando yo finalmente logré entrar en contacto con gente que se apasionaba por lo mismo mío y con lo que implica la universidad, que es un poco esa perspectiva universal del mundo, que para mí fue una de las primeras veces que yo me quité un velo de la cara, ¿no? Fue como la primera vez que yo me quité el primer velo, porque había varios. Okay. Y allí en la Yupi empecé a hacer teatro, pertenecía al Teatro Rodante del maestro Dean Sayas. Aprendí, ¿verdad?, de estos grandes maestros, Idalia Pérez Garay, Dean Sayas, Cuca Mercado, Rosa Luisa Márquez, Petra Bravo y pues José Félix Gómez, debo mencionarlo también, que fue uno de mis grandes maestros. Y pues ya después de esa etapa que yo empecé a hacer teatro y empecé a explorar el teatro infantil, lo que me llevó al teatro profesional, pues ya ahí empecé un principio de una carrera, yo podría decir, y al cabo de 5 o 6 años me fui a estudiar una maestría en la Sorbona Nueva en París. Y allí estudié teatro. Ok. Me hablaste de las novelas puertorriqueñas. Yo fui fan de Diana Carolina. ¿Tú te acuerdas de Diana Carolina? Me acuerdo de Diana Carolina. Había otra que era la que tenía el parcho en el ojo. Cuna de Lobos. Cuna de Lobos. Entonces, yo era también, los veía con mi mamá y con mi abuelita, abuela Berta, que veía muchas novelas. Y era una industria bien fortalecida, sí, en Puerto Rico, que tú veías estas novelas. Y entonces, ok, quizás ese fue tu punto de referencia, las novelas. Totalmente, fue el punto de referencia directo porque era lo que me ponía en contacto con los artistas del arte dramático puertorriqueño. No había otro sitio donde yo podía tener ese contacto tan fácil y tan directo. Claro, estaba el teatro, pero no vengo de una familia de tradición de teatro, no era una familia que iba al teatro. Así que ese contacto a través del teatro vino mucho más tarde. Vino después, ok. Sí, yo, la experiencia que tuve con el teatro, me acuerdo de Amor en el Caserío, me acuerdo, había uno que se llamaba Mofongo con Ketchup, algo así que lo traían. Pero válgame, eso yo creo que ya más bien eso viene porque mi hermana Rosana Díaz Zambrana, pues ella era fan de teatro y a través de ella pues era que, ¿verdad?, íbamos a ver estas obras. Y tú dices que la traían, o sea, que venían de San Juan. Al Teatro Yagüez y al Centro Cultural de Mayagüez. Ahí yo vi Amor en el Caserío y también había uno que era Mofongo con Ketchup, una cosa así. Sí, eran comedia de los 80. Comedia de los 80. ¿Cómo es que tú descubres que tú tienes como que esta vena artística? ¿Tú lo descubres o es que alguien te dice, no, tú tienes una vena artística? Yo lo descubrí, como te digo, desde pequeño. Yo muchas veces me acuerdo que cuando estaba en el baño a veces dramatizaba escenas. Cuando me bañaba, dramatizaba escenas. Me besaba con los azulejos, por ejemplo. Sí, una manera de... Pensando que esto era para una historia. Y siempre estaba como inventando... Yo escribía obras de teatro sin saber lo que era una obra de teatro. Y convocaba a mis primos cuando éramos niños para... Mira, tengo aquí esta obra para montarla sin saber. Y en cuarto año, por ejemplo, yo me inventé recuerdo una clase de sociología,
la maestra nos dio la opción de hacer un trabajo original. Y recuerdo que yo escribí una obra, la produje, la actué, hice el casting, dirigí a los compañeros, me encargué del vestuario, me encargué de la música y me encargué de la escenografía. Coño, pero olvídate, no hay más nada con el testigo. O sea que no, es literalmente tienes esa vena artística, lo descubriste o no, lo implementaste desde muy temprana edad. Y qué, ¿verdad? Qué cool, porque a veces uno puede tener una noción de querer hacer algo, pero el hecho de tú hacerlo y realizarlo, pues ya lo hiciste. ¿Cómo uno estudia arte? O sea, ¿qué tipo de arte fue el que tú te estudiaste? El bachillerato mío dice artes con concentración en teatro y francés y literatura francesa. Entonces, ok, pues yo creo que hay un primer acercamiento ahí académico que se enfoca en lo teórico, en aspectos teóricos del arte. Y el arte nos acompaña a nosotros en este camino de la humanidad desde nuestros inicios. Así que pues ahí ya hay un universo entero. Fuera de esa perspectiva que tú empiezas a adquirir a nivel universitario, sobre todo, ¿verdad? Desde la perspectiva académica y teórica, pues entonces está la práctica. Entonces la Universidad de Puerto Rico tiene la dicha, por lo menos para mí, yo tuve la dicha de que la Universidad de Puerto Rico me brindó ambas plataformas. Me brindó la plataforma teórica y me brindó también la plataforma práctica. Okay. Porque la universidad tiene el teatro rodante, que es muy importante. Explícanos qué es el teatro rodante, ¿qué es eso? Pues mira, el teatro rodante es una plataforma de práctica para los estudiantes del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ahí hay un departamento de drama donde los estudiantes se especializan en teatro, en estudios teatrales. Entonces los estudiantes tienen la opción en algún momento, ¿verdad?, de sus 4 años universitarios o más, de audicionar para el teatro rodante. Y las ventajas de esto es que te brindan exención de matrícula. Okay. Y aparte de eso empiezas a foguearte, empiezas a tener esa experiencia directa en el escenario con público. Así que es una plataforma de formación para mí que fue bien importante, porque ahí fue donde yo me empecé a exponer al público y donde yo empecé a adquirir la maña del actor a nivel teatral. Cuando llegas a Francia y te encuentras, ¿verdad?, con que estás en Francia, ¿se te hizo fácil ese choque cultural o fue o lo pudiste asimilar cool, tú sabes? Yo estaba preparado, pienso, para ese choque cultural. Es un choque cultural bastante grande. Porque choque cultural en muchos aspectos. Está el aspecto político, está el aspecto social, está el aspecto artístico, está el aspecto cultural, gastronómico. O sea, todo era diferente. Entonces, sobre todo, la perspectiva política era bien diferente. Entonces, fue de repente ese segundo velo que yo me quité de los ojos, esa segunda venda de los ojos. Y fue bien duro yo aceptar que yo venía de un país colonizado con todo lo que eso implicaba. Fue la primera vez que yo supe que yo venía de un país colonizado y que yo tenía una mente colonizada. Es ese pececito que ha vivido toda su vida en una pecera y por primera vez lo sueltan en el mar o en el río y se da cuenta que estuvo viviendo toda la vida en una burbuja. Fue ese el impacto, ese nivel de impacto. Pero fue maravilloso al mismo tiempo, porque yo al mismo tiempo estaba descubriendo una calidad de vida que yo no conocía y una perspectiva del arte que yo no conocía y una, digamos, un gran cariño y un gran cuidado de parte del Estado, por lo menos en aquella época, estamos hablando de finales de los 90, de aspectos humanos. Tú sabes, de proteger esos espacios en donde no se trabaja, en donde el tiempo es sagrado para disfrutar con los amigos, con la familia, para disfrutar una comida, que lo mínimo que dura son 2 horas. O sea, yo empezaba a ver cómo había unos aspectos culturales de ese cuidado del espacio
espacio, de la calidad de tiempo, que yo no conocía en Puerto Rico. Y eso también para mí fue trascendental y fue lo que me ayudó a sobrellevar ese gran impacto al principio, ¿no? Ese gran choque. Y de momento empezarlo a disfrutar y empezar a ver que yo sí había salido de una burbujita, de una perspectiva política bien reducida. Yo vengo de pues, los partidos tradicionales puertorriqueños, mis papás eran populares. Así que yo vengo de esa efervescencia política, pero de perspectiva bien reducida, porque ya hoy en día nos estamos enterando cada vez más que han sido dos grandes industrias, tú sabes, corruptas, Correcto. porque es la realidad. Así que fue ese primer choque que tuve allá en Francia y ya cuando yo regresé acá a Puerto Rico, regresé desatado. Desatado o liberado también, ¿verdad? En muchos aspectos. Y bueno, también tengo que decirte, Ramón, que hubo un gran choque académico, porque el nivel de intelectualidad que hay en Francia supera, no el nivel de intelectual, o sea, aquí hay unos intelectuales de primera y hemos tenido gran tradición intelectual de primera, pero aquí las instancias, digamos, gubernamentales han perdido mucha cultura general y han perdido, digamos, no sé cómo explicarlo, pero la universidad en Puerto Rico ha perdido un gran nivel de intelectualidad. Eso cada vez se ve más evidente. Ok. Yo creo que también como tú estás muy afín o estás muy inmiscuido con el mismo sistema Sí. de la UPR, te vas dando cuenta cómo ha ido el deterioro poco a poco. Pero lo que me llama la atención, el choque político o quizás esa transformación que tuviste en Francia, porque esa misma transformación, hablando de Francia, el padre de la patria, Ramón Emeterio Betances, que se educó allá en Francia, que vivió los procesos de la Revolución Francesa y los trató de, ¿verdad?, implementar en Puerto Rico, ¿verdad? También tuvo ese impacto allá y Ramón Emeterio Betances en Francia es una eminencia. Así que hay unas analogías ahí, ¿verdad? Y unos, ¿verdad? Paralelismos. Unos Sí. paralelismos. Salvando las distancias con el gran Betance. No, definitivamente, pero me llama la atención porque de la misma manera que tú tuviste ese choque, pues él las tuvo también. ¿Cuántos años estuviste en Francia? Y cuando llegas a Puerto Rico, ¿cómo entonces tú empiezas tu carrera ya más artística, profesionalmente hablando? Yo estuve aproximadamente 2 años y medio, 3 años por ahí. Por lo menos estudiando y redactando tesis, defendiendo tesis, todo ese proceso. Duró como 3 años en total. Todo esto en el idioma francés, obviamente. Sí. Okay. Fue en francés, eso fue lo que me permitió pulir el francés académico que yo traía de la UPI. Mi alma mater, la UPI, que fue tan importante también en mi carrera. Entonces, cuando yo regreso a Puerto Rico, yo retomo una carrera que ya yo había iniciado. Yo, por lo menos, tuve esa suerte de no empezar de cero. Ya yo había tenido algunos años de experiencia profesional, no solamente en teatro infantil, sino que ya yo había empezado a trabajar obras dramáticas en teatro, había empezado a coquetear así bien primariamente con el cine, con algunos cortometrajes aficionados de estudiantes, pero sí en teatro ya había empezado a hacer teatro, tú sabes, digamos, personajes retantes. Bueno, yo sé que tú has participado en las tablas en Aruba, Venezuela, Colombia, Túnez y Mónaco. Sí, fue esa época. Fue para esa época. Antes de yo irme a estudiar a Francia, ya yo había empezado a viajar, a representar a Puerto Rico en todos esos festivales y debo decirlo con una directora teatral y productora y escritora de hace muchos años ya, Adriana Pantoja, que ella fue básicamente la que se convirtió en esa primera madrina que me llevó a interpretar personajes de envergadura en teatro. ¿Cómo es tú, verdad? Y me tengo la curiosidad de cómo es tú de momento estás en un teatro en Mónaco, o estás en Túnez representando a Puerto Rico y estás ahí actuando. ¿Cómo se siente esa experiencia
de estar actuando en otro país, ¿verdad? No sé, el teatro. Pues es maravilloso. Ser embajador del país de uno, eso es maravilloso. Y ser embajador cultural o artístico más aún, pienso, ¿no? Porque yo soy artista. Entonces, pues por un lado, maravillosamente bien se siente. Por otro lado, otro bofetón en la cara. Porque empiezas a darte cuenta que el arte tuyo, el arte de tu país, se aprecia más fuera de tu país que en tu propio país. Okay. Entonces, pues sí, también ese bofetón de tú empezar a ver desde una perspectiva un poco más amplia cómo funciona el país y sus artistas, ¿no? Y cuando hablo del país hablo de cómo administran, ¿no? Los administradores del país, cómo todo el tiempo están menospreciando a sus artistas. Porque nos tienen contra la pared todo el tiempo, nos tienen viviendo en condiciones bien precarias desde hace años. Tú sabes, desde hace años yo vengo escuchando que el teatro está en crisis. Y hoy en día pues se puede ver. Entonces, me gusta también hacer la salvedad en esto, Ramón, porque lamentablemente aquí hubo una industria de televisión y tal vez hubo una industria teatral, pero ya eso no existe. Entonces, asimismo tenemos que empezar a hablar de que sí existe un gremio de cine fuerte, porque aquí hay unas pasiones por el cine y hay unos grandes cineastas y hay artistas, ¿verdad? Cineastas que todo el tiempo se están fajando por crear patria a través del cine. Pero eso muchas veces no es remunerado, muchas veces viene de tu propio bolsillo. Entonces no hay una industria como tal de cine. Quisiéramos que lo hubiera, pero para eso tienen que pasar muchas cosas. Primero, tiene que haber un apoyo del gobierno y tiene que haber una unificación de los cineastas en el país, que eso no existe. Oye, que nosotros aquí en esta plataforma siempre llevamos o traemos el tema de cómo los gobiernos corruptos del país de Puerto Rico siempre han menoscabado tanto el deporte, las artes, la educación. Y si vamos a hablar de la acción gubernamental, pues ahí llega la salud, la vivienda, todo eso. Y siempre han menoscabado, y entiendo que han menoscabado el teatro y el cine, porque el cine y el teatro son un bastión de quizás de resistencia cultural, de resistencia nacional, vamos a decirlo de esa manera. Y Puerto Rico, pues todos sabemos que es una colonia. Y dentro de las colonias, pues mientras tú menoscabes esos rasgos nacionales, pues, y puedes implementar mejor el sistema, ¿verdad? Que en este caso, pues, es el sistema colonial en Puerto Rico. Y tú estás dando precisamente en el clavo del problema que tiene que ver con, me imagino, con llega al fondo, tener programas económicos para la industria del cine, para desarrollar quizás una plataforma fuerte, robusta de cine puertorriqueño y de teatro puertorriqueño. Obviamente, pues dijiste ya que lo importante es que también las actrices, los actores, todo el gremio pues, se unan. Eso es un tema bastante, entiendo que complejo, pero creo que por algo se puede empezar. Yo creo que tú habías mencionado que a ti te gustaría, ¿verdad? Desde tu bastión aportar. Y yo creo que tú estás haciendo un gran trabajo, porque si no fuera por esto, yo no tendría este tipo de contacto en el oeste, donde está habiendo una efervescencia en los últimos años de cine. Es la primera vez que a mí me invitan al oeste a hablar de cine. Okay. Entonces yo creo que tú estás haciendo un gran trabajo, porque estás permitiendo precisamente que se cree ese espacio, esa coyuntura donde podemos sentarnos a hablar de diferentes, ¿verdad? Diferentes bastiones pues, del mismo. Sí, ¿no? Y que próximamente, el mes que viene, es el Festival de Cine que se va a celebrar en Mayagüez y que pues hay que obviamente darle exposición a esta industria. ¿Verdad? Y cabe mencionar que obviamente soy fan tuyo, he visto casi todas tus películas, bueno, no quiero mencionar cuántas, pero he visto películas en las cuales tú participas y que me ha impactado mucho tu participación, ¿verdad? Y tu actuación. ¿Cuándo entonces tú comienzas a coquetear
me dijiste que empezaste con los cortometrajes. ¿Cuándo tú empiezas a coquetear realmente con el cine boricua? Cuando yo regreso de Francia, empiezo a trabajar como profesor de francés y entonces retomo mi carrera como actor y muchos años después, una gran querida amiga, Kisha Tiquina Burgos, ¿verdad? Que es de mi generación de la Yupi, venimos de teatro de la Yupi, así que tenemos ya una larga amistad. Ella en ese entonces pues estaba casada con Arimaniel Cruz, que es uno de nuestros grandes directores de cine, ¿verdad? Jóvenes. Ellos estaban planificando su segunda película. Ellos tuvieron su película, la primera película que ellos crearon juntos fue Under My Nails, que la hicieron en Nueva York. Entonces, cuando estaban de regreso a Puerto Rico, después de haber estado una temporada en Nueva York, ellos empiezan a trabajar con la idea de esta segunda película. Era un texto, un guión que Kisha llevaba trabajando muchos años, y yo pues, estaba ahí también un poco participativo desde afuera de los procesos de ellos, porque en ese entonces compartíamos mucho. Vivíamos cerca, hacíamos teatro juntos, Kishi y yo. Entonces, pues ella, estando con Ari, pues yo tenía también contacto directo con Ari todo el tiempo. Así que yo fui un poco observador y testigo de ese proceso creativo de mesa, porque obviamente toda esta preproducción tiene unos procesos y cada uno de esos procesos lleva su tiempo. Entonces, cuando llegó el momento de empezar a conformar elenco, me llamaron para audicionar. Entonces, fue una audición cerrada. Cuando hablo de audición cerrada es cuando ya para un personaje tienen pensado a diferentes actores que podrían hacer ese personaje. O sea que yo audicioné para un personaje y tal vez conmigo audicionaron tal vez 4 o 5 colegas. Ok. ¿Cómo se siente audicionar en un ambiente cerrado así? O sea, ¿cómo tú psicológicamente te preparas para ir a ese tipo de formato? O sea, ¿tú te preparas para eso o qué sé yo? No sé, o sea, mentalmente, ¿cómo se hace eso? Hay una preparación y se hace mucho más fácil cuando es un casting cerrado, cuando es un casting donde te quieren ver a ti. Hay casting abiertos, ¿verdad? Donde tú vas y así mismo como haces la audición, así mismo sales y te despides de eso porque son más las probabilidades de que no te llamen a que te llamen. Okay. Porque así funciona esto. O sea, son a veces golpes de suerte, a lo mejor tener ese tipo que el director tenía en su cabeza o haber dado esa mirada particular que cautivó al director y de repente eso puede jugar a tu favor. Pero es mucho más cuesta arriba ganar un personaje así. Okay. Cuando te llaman para un casting que te quieren ver a ti, porque conocen tu trabajo como actor, por lo menos en mi caso, a mí me ayuda mucho más en la preparación, porque yo lo tomo más en serio. Yo tal vez para un casting abierto, yo me preparo tal vez una hora, un par de horas. Para cuando es un casting así que te quieren ver a ti, pues yo le dedico más tiempo. Ok. Yo me imagino que en las clases de teatro y estas jodiendas, pues te preparan para eso. Pero una pregunta, ¿tú te vas en un trance cuando tú estás actuando? O sea, tú te vas en un trance y tú, o sea, ¿cómo? Es que tengo esa curiosidad. O sea, ¿tú te vas en un trance realmente? Súper interesante la pregunta porque no me voy en un trance, pero sí creo que nosotros logramos entrar a otra dimensión de conciencia. Y es difícil de explicar, me imagino que habrá estudios sobre esto, pero igual no conozco sobre el tema, pero sí entiendo que cuando uno entra a ese momento presente, donde no existe más nada más que tú y tu compañero de escena o tu compañera de escena, ahí yo entiendo que hay otro tipo de conciencia. Ok. Sí. Ok. ¿Cuál fue ese primer trabajo cinematográfico, ese casting que hiciste? Ese fue la película Antes que cante el gallo, que pues eventualmente tuve el privilegio de haber sido elegido para ese personaje, que era un personaje, digamos, uno de los principales de la película,
junto con mi gran querida Cordelia González y mi queridísima, ay, y tan preciada Miranda Purcell, que le tengo un cariño especial porque la he visto crecer en esto. Fue esa primera película que me dio, digamos, ese trampolín dentro del ojo del cine puertorriqueño, ¿no? Dentro del ojo de la historia del cine puertorriqueño, porque ha sido una película que ha sido, digamos, clave para el cine puertorriqueño. Yo no quiero hacer spoilers. El que no ha visto esta película, antes que cante el gallo, vayan, búsquela en con las plataformas que estén. A mí me impactó muchísimo la película. Hay unas escenas que al principio, o sea, la parte de Kisha. Kisha Tiquina, me encantó su papel. Tu papel me voló la cabeza porque al principio no lo entendía, la relación padre e hija. Al principio tuve unas dudas de la relación que tenían padre e hija, después obviamente pues no fue así. Pero al principio tenía unas dudas. Cuando empecé a ver la película, me encantó la película, bien llevada, mano, bien brutal. ¿Y esa fue de tus primeras películas que tú participaste? Sí, con personajes protagónicos, sí. Okay. Fue la primera película protagónico de esa envergadura, ¿no? Un largometraje que fue seleccionado por diferentes festivales a través del mundo y ganó premios también. Con esa película yo gané un premio como actor también, lo cual me llena de mucho orgullo. Y tengo que decirte, y lo voy a decir para que quede inscrito en la historia. Steven Spielberg escribió una carta y en esa carta menciona mi nombre, el de Cordelia y el de Miranda. Así que tengo ese gran orgullo. Oye, un aplauso aquí. Oye, no, hay que destacar estas cosas, porque, oye, hay mucha falta a veces de autoestima colectiva. Y yo creo que es importante destacar estos logros. Y esa película a mí me impactó mucho, positivamente hablando. Y creo que una de las grandes obras, vayan a ver esa película. ¿En qué plataforma se puede conseguir estas películas? Me parece que está en streaming. Hasta donde sé estuvo en Amazon. Exacto. Posiblemente todavía está en Amazon. Y creo que también estaba en Tubi. Ok. Bueno, entonces, tuviste esta experiencia, gran experiencia, de verdad, con esta película. Y luego de eso, esta película, obviamente, me imagino yo que te abrió las puertas para otras experiencias cinematográficas. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer Antes que cante el gallo? Desde el proceso del casting hasta que tú la pudiste ver ahí en el cine. Aproximadamente un año. Aproximadamente un año, sí. Claro, el guión se había estado trabajando creo que por 5 años o más. Pero desde que por lo menos desde que yo filmé hasta que pude verla en pantalla grande pasó como un año. Ok, está bien. Entonces, ¿qué trabajos? Para ir, me gustaría ir directamente a alguna de las películas que tú has participado. Luego de eso, ¿qué otras películas tú participaste? Yo sé que participaste en Pasión Cibernética, en Arroba Amor, en Las Camelias, Eras una vez en el Caribe. ¿Algo así fue la cronología más o menos? Pues no del todo. Pasión Cibernética fue un trabajo que yo hice de esos primeros trabajos en cine que yo estaba explorando. Digamos que después, y esto es un dato curioso, Ramón, te vas a caer para atrás. Después de Antes que cante el gallo, pasaron 6 años antes de que me llamaran para cine nuevamente. Okay. Y fue para la época de la pandemia. Okay. Entonces ahí Paloma Suau me contacta para esta película que pues querían que ella la dirigiera, y Paloma pues aceptó el trabajo siempre y cuando pudiera trabajar el guión con los actores. Entonces eso también es algo novedoso que no suele darse en Puerto Rico, y a mí me gusta destacarlo, porque dentro de los procesos creativos los actores a veces recibimos un guión que tenemos que interpretar tal cual está escrito. Y muchas veces nos exigen que no nos salgamos de la línea exacta, que lo digamos exactamente como está ahí escrito.
Y claro que lo podemos hacer porque estamos entrenados para eso, pero eso muchas veces coarta mucho tu capacidad de expresión, tu capacidad creativa. Porque pues tienes que entrar dentro de un molde muchas veces ya bien preestablecido. Entonces Paloma nos dio la oportunidad con este guión de modificarlo si queríamos. ¿Cómo se llamaba ese trabajo? Ese fue Las Camelias. Las Camelias. Ese fue Las Camelias. Las Camelias, Paloma hizo un trabajo de taller con los actores, todo esto a través de webcams, porque estábamos en la época de la pandemia. Okay. Entonces todo este trabajo de mesa se hizo por Zoom, se hizo ¿verdad? Por teleconferencia. Y fue una experiencia bien divertida porque pudimos apropiarnos de esos personajes. Cogimos una historia que es bastante trillada, que es la historia de la Dama de las Camelias, que es una historia romántica francesa del siglo, me parece, 18, 19, por ahí. Reinterpretada por un guionista, me parece que mexicano. Y Paloma dijo, bueno, yo puedo hacer esto siempre y cuando yo pueda meterle mano al guión. Y tuvo esa libertad. Okay. ¿Qué papel tú hiciste ahí? Ahí yo hice el personaje, ¿cómo se llamaba ese personaje? Eduardo Lares. ¿Este que está ahí? Sí, ese que está ahí. Eduardo Lares. Él es el personaje que se lleva a la protagonista y la saca del burdel. Él se enamora de esta estrella del burdel, que en esta historia está interpretada por Denis Quiñones. Y él obviamente pues es un tipo que tiene mucho dinero, es un tipo que tiene mucho contacto, entonces él se enamora de ella, la saca del burdel, prácticamente la lleva a vivir a su mansión como una reina, pero ella está enamorada de otra persona, de otro hombre. Okay. Entonces pues ahí empieza un poco el conflicto de esta figura, sí. Ahorita estabas hablando sobre las limitaciones que quizás un guión te pueda ¿verdad? Restringir tu actuación. Yo escuché una vez a Benicio del Toro hablando sobre una de sus experiencias cinematográficas, creo que eran The Usual Suspects, donde él establece que a él le dieron la libertad de desarrollar su carácter o su personaje, porque su personaje lo iban a matar. Y así que él se fue por ahí para abajo y le dieron esa libertad. ¿Tú entiendes que es mejor de esa manera, que el guión permita que el actor o la actriz haga su interpretación y tenga esa libertad? Totalmente. Creo en eso totalmente, porque cuando seleccionan a un actor o a una actriz para un personaje, lo seleccionan por su talento, pero también por su inteligencia actoral. Los actores tenemos que ser inteligentes para digamos, tomar buenas decisiones de personaje en el desarrollo, en la forma en que tú delineas ese personaje. Hay un montón de decisiones y pues cuando te seleccionan para un personaje, están confiando en ti, están confiando en tu talento, están confiando en tu creatividad y están confiando en tu inteligencia como actor. Y pienso que pues sí, que es una forma de tú apostar al nivel superior de ese actor y brindarle ese espacio para que él pueda desarrollar ese personaje a unos niveles macro, a unos niveles superlativos, digamos, y ya después en edición tú pules y tú manejas ese personaje con toda esa, ¿no? Todo ese despliegue y todo ese abanico de posibilidades que te dio el actor. Dicen que a través de la edición tú puedes hacer una gran obra cinematográfica, como también la puedes joder. ¿Eso es cierto? Cierto. Totalmente cierto. La puedes cagar. La puedes cagar, sí. La puedes cagar. Igual, a veces tú tienes una idea de una peli y cuando tú llegas a ver la película es otra cosa. Y también... ¿Te pasó? ¿Te ha pasado? Me ha pasado. O sea, perdóname, ¿te ha pasado que de momento dices, quizás esta parte, que sí, y cuando ves la película dices, coño, la manera en que le editaron quedó mejor de lo que me imaginaba? ¿Eso ha pasado? Sí, me ha pasado y también me ha brindado la oportunidad de aprender lecciones como actor. Okay. La lección del desprendimiento también se aprende como actor, porque tú haces un trabajo, pero ese trabajo ya cuando tú terminas de grabarlo, tú te despides de eso.
te despides porque esa imagen va a ser manipulada tantas veces por tantas personas que si tú te quedas ahí ligado emocionalmente a ese personaje y encariñado a ese personaje, cuando llegue el estreno te puede ir bien mal. O sea que sí, que es un aspecto también medio psicológico, quizás, diría yo. Eso, en Érase una vez, no, en Érase una en el Caribe no. Antes que cante el gallo, ese personaje, salirte de ese personaje después, ¿se te fue fácil o nada, o normal? Sí, yo ¿Tú no tienes usualmente problemas, tú no tienes problemas con eso? no, yo no me ligo emocionalmente a mis personajes. Sí, durante el proceso soy emocionalmente vulnerable, porque hay muchas vulnerabilidades ahí que tienen que ver con las expectativas y tienen que ver con la expectativa contigo mismo, las expectativas de los demás, tus capacidades, tus inseguridades, tantas cosas a la vez. Pero no, yo no me ato demasiado a mis personajes y te voy a hacer una anécdota de esa película antes que cante el gallo, que también debo destacar que el trabajo del director Ari Maniel Cruz fue muy bueno, sobre todo la relación que tuvo con los actores, porque en cine se da mucho que a veces tienes un director de cine que no necesariamente sabe cómo trabajar con actores, que no sabe cómo trabajar, no sabe cómo funciona el proceso del actor y no saben cómo pedirte algo, no saben verbalizarlo y a veces se hace bien difícil. Así que tuve la gran dicha también, y creo que eso fue parte del éxito de la película, que Ari Maniel Cruz creo que es un gran director de actores. Y con él se dieron conversaciones importantes, se pudieron llegar a decisiones importantes de personaje también. Entonces, pues, me fui de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si... Cuando me despedí del personaje. Ajá, Ya. sí. Si no, yo terminé de filmar y ya. Ahí quedó. Y la anécdota. La anécdota con la edición, claro. Sí. Cuando llega el estreno de la película, recuerdo que hay una escena de sexo en el cine, en esa película, que yo tuve con mi compañera Isadora. Esa escena con Isadora, recuerdo que la noche antes de filmarla, el director y la escritora, Kisha, Arimaniel y Kisha, se sentaron conmigo para hablar de esa escena, ¿verdad? Y hablar de las expectativas que ellos tenían de la escena, para tratar de que yo me sintiera cómodo en el performance, ¿verdad? Porque pues iba a haber un semidesnudo, y ellos querían lograr una crudeza, y recuerdo que yo creo que ellos estaban más incómodos que yo. Okay. Porque cuando a mí me dicen acción, Ramón, es como el trance del cual tú hablas. Uh-huh. Yo trato de olvidarme de que ahí hay una cámara, de que ahí hay unos ojos externos que están en lo técnico, que estoy rodeado de cables. Yo me olvido de todo eso. Entonces yo me acuerdo Como estás ahora mismo, estás rodeado de cables y pendejas. Exacto. Pues yo entro en esa atmósfera, ¿no? Cuando estoy ahí, en ese momento presente con mi colega. Y pues todo surge. Entonces recuerdo que yo creo que nosotros dimos más de lo que ellos esperaban. Y cuando finalmente veo la película, que de todas las cosas que nosotros hicimos, solamente hay como 5 segundos de ese cuerpo a cuerpo con el acto. Y yo dije, wow, y todo lo demás que yo ofrecí, y todo lo demás que yo hice ahí a nivel de performance se fue. Y ahí fue esa primera vez que yo dije, ¿sabes qué? Te tienes que despedir de tu ego con esto, te tienes que despedir de eso, porque hay otros ojos que están viendo esto para lograr otros efectos a nivel narrativo. Entonces, ahí está el ojo del director, ahí está el ojo del editor también, o la editora, o la directora. Entonces, ahí tienes que confiar, y creo que fue la mejor selección de la toma que se hizo. Cuéntame de @amor. Pues @amor vino después de Érase una vez en el Caribe, que dentro de la cronología me parece importante destacarla, porque Érase una vez en el Caribe es una de estas películas que habla de la identidad. Entonces tú tocaste este tema también, el tema de
de el aspecto nacionalista o el aspecto político o la forma en que se hace país a través del cine, y tiene que ver con la identidad. Entonces esta película, eso es uno de los temas principales, pienso, la identidad puertorriqueña, vista a través de la historia de Ray Figueroa. Aquí yo interpreto el guapo Escalera, que es uno de los antagonistas, es uno de los villanos de la película. Y es un personaje maravilloso porque es un personaje que tiene corta duración, porque está tal vez la primera parte de la película, pero llega un momento en que ya pues no está dentro de la historia. Así que es un personaje que tiene una intensidad bien interesante, porque también tiene un arco en donde empieza de una forma en la película y termina de otra. ¿Se reivindica o no se reivindica el personaje? No, sin spoilers. No se reivindica. Okay. Como villano muere ahogado por su propia miseria. Okay. Así que creo que la historia se reivindica al permitir que este personaje muera. Ok, interesante. Sí. Ok, entonces... y después de eso viene... después de eso es que viene Arroba Amor. Después de eso es que viene Arroba Amor. Sí. Aquí, yo saqué un clip aquí, no sé si lo podamos ver rapidito, tú hablando sobre el personaje. Sí. Vamos a ver si lo podemos ver aquí rapidito. Arroba Amor fue dirigida por Annabel Mullen. Un personaje un poco arquetípico del macharrán. Pues no tiene noción de cómo funciona la equidad. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Te vas a morir? José Juan, bájale tos. ¿Más qué línea? A mí lo que más me ha fascinado es José Juan. O sea, con un gentleman, qué maldad. ¡Párate ahí, mujer! Papo, deja que esa mujer vaya al médico. Raúl es el típico caribeño que le sale miel por los poros. El papel de Raúl, yo lo estoy tratando de hacer lo más parecido a mí posible. Trabajar con Héctor Aníbal es un lujo. Y aquí a trabajar en Puerto Rico está siendo mi tercera vez. Trabajar con Eira, maravilloso, porque Eira es pura luz. Y con Maricé, imagínate, con Tata, que adoro tanto, ha sido un verdadero placer. ¡No me toques, José Juan! Ok, nada, yo puse ese espacio, yo espero que lo podamos subir a YouTube, ¿verdad? Sin que me pongan copyright. Pero básicamente ahí se ve un poco la brega a través de esa producción cinematográfica. Así que tú estabas realmente, pues, y tú lo dices, interpretando a un macharrán boricua, ¿no? Y director de cine. Y director de cine. Como si no, ¿verdad? No tuviéramos en Puerto Rico. Exacto. Okay. Mira, Arroba Amor fue bien divertido, porque esta película fue dirigida por Annabel Mullen, y Annabel Mullen fue la productora de Érase una vez en el Caribe. Entonces ahí es que empieza mi relación de trabajo con Annabel, que aunque conocíamos el trabajo de cada uno, pues nunca habíamos tenido ese espacio en común. Así que Annabel conoció de cerca mi trabajo en Érase una vez en el Caribe. Entonces, cuando ella le toca dirigir su primera película de ficción, que fue esta, Arroba Amor, ella me llama. Así que pues fui un actor invitado a trabajar en esta película y pues fue maravilloso porque aunque duró poco, porque el personaje sale en la primera parte de la película, básicamente las primeras escenas. Compartir escena con Héctor Aníbal por segunda ocasión, la primera había sido Érase una vez en el Caribe. Compartir escena con Eira y con Maricé, como menciono en la entrevista, fue un privilegio porque son personas que para mí son pura luz y son hermanas del gremio y hermanos del gremio. Héctor Aníbal es un chulo. Qué cool. Sí. O sea, que en este caso tú no tuviste que era un casting, simplemente, mira, yo quiero que tú seas este personaje. Sí. Ok, sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces, vamos a, ¿verdad? Es que hay tanto que hablar, tanto que decir, pero me gustaría ir a esta obra de arte, que es Érase una vez en el Caribe, donde el papel que tú interpretas es de un villano en hardcore. Y me llama mucho la atención porque es bien exigente. Esta producción fue bien exigente en términos cinematográficos, en términos artísticos, toda la vaina. Recuerdo que es como decir si la ven, vayan a verla. Tiene que ver, ¿tú viste Kill Bill? Sí. Ok, ves cómo tiene un estilo como a lo Kill Bill, pero jíbaro.
¿Qué tú me puedes decir de haber trabajado en esta producción cinematográfica? Yo tuve ahí el honor de trabajar de cerca con Ray Figueroa, que es otro de los grandes directores de Puerto Rico. Ray me llamó para... También, esto fue un casting cerrado también. Okay. Así que me llamó para el casting. Esto fue ya post-COVID, así que fue un casting por video que yo envié. Y pues finalmente fui seleccionado. Y... ¿qué te digo? Para mí es una de las grandes películas puertorriqueñas, ¿verdad? Porque es una película de altas expectativas, creo que cumplidas, mayormente cumplidas. Es una película que retrata una época en el Caribe, ¿verdad? Porque Érase una vez en el Caribe, no es en Puerto Rico. Y creo que lo hace de una forma muy digna, porque exalta el personaje del jíbaro. Y el personaje del jíbaro ha sido un personaje que ha sido menoscabado a través de la historia por ese deseo de manipular, ¿verdad? Manipular la visión que tenemos nosotros sobre nosotros mismos como puertorriqueños. Y también ha sido una figura, la del jíbaro, que ha sido utilizada para menospreciar, para insultar muchas veces, cuando realmente nuestros jíbaros son maravillosos. Cuando ser un jíbaro es un motivo de orgullo. Entonces... Incluso recientemente tuvimos aquí a dos agricultores, jóvenes agricultores, que Gabriel establece que el jíbaro era una amenaza para el sistema. Porque el jíbaro resuelve los problemas. Exacto. Es plomero, es electricista, es ingeniero, hace sus propias casas, cultiva. O sea, es un... realmente es un guerrero. Exacto, es un autosuficiente. Exacto. Entonces, o sea, que no depende de nadie, así que sí es una amenaza para el sistema. Así que qué bueno que tú lo recalcas. ¿Y cómo tú catalogas este es tu personaje? ¿Este es tu No, este es otro. Sí. Espérate, déjame buscar. Mi personaje es el caricoltao. Un caricoltao que anda por ahí. El caricoltao. Ahí está. Caricoltao. Sí, este personaje sufre, ¿verdad? Un accidente, bueno, no accidente, es un duelo que se da entre el personaje principal y él, y el personaje principal le cruza la cara con un machete. Entonces eso marca un cambio en el personaje y lo sumerge en unas aguas oscuras en donde él entonces pues participa, ¿verdad? No puedo decir mucho, pero es uno de los que participa en esa puercada con el protagonista, ¿verdad? Le hace daño al protagonista y a la mujer del protagonista, a la esposa, a la compañera. Yo tengo aquí también una parte que es como un pequeño trailer, voy a ver si lo podemos, quizás tú puedes ir narrando un poco, ¿verdad? A pesar de que esto tiene un poco de volumen, pero déjame ver si lo podemos poner con volumen. Y... Se ve la historia básicamente de ella, el personaje de Pura, y el personaje que interpreta a Héctor Aníbal, que es que está aquí en cámara. Entonces este que viene ahora soy yo, el que habla. Es un personaje que rapta a la compañera de protagonista. ¿Esa es tu voz? Sí. Pero yo sí sabía. Sí, yo creo que es el personaje que inicia el camino del héroe. Aquí el personaje de Héctor Aníbal interpreta al héroe de la historia. Entonces, yo creo que lo que marca ese inicio del camino del héroe es mi personaje. Okay. Porque mi personaje rapta a su mujer. Aquí tenemos a Keisha en cámara, que hace un trabajo maravilloso, junto a Sinet Aponte, que interpreta a Pura. Keisha, el trabajo de Keisha fue extraordinario. Y este elenco es internacional también, que es una de las cosas que hace interesante esta película, porque uno de los personajes
que interpreta al dueño de la... Bueno, el actor que interpreta al personaje dueño de la hacienda es Fele Martínez, que Fele Martínez es un gran actor español de grandes películas internacionales, es un actor que ha trabajado con Almodóvar, es el actor protagonista de la película Tesis, que fue un éxito en taquilla a nivel mundial, una película española que también se presentó aquí en Puerto Rico y aquí estuvo en cartelera varios meses en Fine Arts. Así que imagínate, poner de momento en este contexto de una película caribeña a un grupo de artistas internacionales también es una belleza para mí. Este trabajo cinematográfico se grabó completamente en Puerto Rico. Se grabó completamente en Puerto Rico, sí. Ok. Sí. Por eso, pero no establece, como que no se establece realmente en qué área de las Antillas es. No. Tú puedes quizás determinar que puede ser República Dominicana, que puede ser Cuba, que puede ser... Pero al final de la película viene una segunda parte. Y no quiero tirar los spoilers, ¿verdad? Pero ya esa segunda parte es al final de la película. Y ahí tú ves como madre e hija se hacen unas libertadoras, básicamente. Y ahí tú quizás hay unas analogías históricas con... ¿Qué te pareció ese final así? Yo pienso que la salvación del planeta va a estar en manos de las mujeres. Así que me encantó ese final, es un final bonito porque está hecho a nivel, ¿verdad?, gráfico, son dibujos, son pinturas y son maravillosas, te permiten seguir la historia o la secuela del personaje de la niña, ¿verdad? La hija de Encarnación y Pura, que está durante toda la película. Es un personaje que al final pues se convierte en la protagonista de ese pequeño cortometraje que hay al final de la película. Sí. En la parte de los créditos. La parte de los créditos, que por cierto, aquí tengo el libro de mi hermana, Cine Boricua, que voy a traerlo para acá porque ahí que está la portada. Ciertamente. Sí. Me parece maravilloso. El otro día estaba pensando en eso, fíjate cómo se utilizó esa imagen para la portada del libro y qué bonito que ocurrió con esta película en la cual yo tengo el honor de participar, Cine Boricua. Sí, aquí está, mira, aquí está, ese es como tal, el personaje de la muchacha, ¿no? Sí, el personaje de la hija Mira, de la hija de, exacto. de Encarnación y Pura. Y bueno, estoy buscando aquí el diseño de la imagen, que Ese es de Félix Ortiz. De Félix Ortiz. Sí, Félix Ortiz, me parece importante destacarlo. Sí, Félix Ortiz, sí, Porque correcto. está maravilloso ese trabajo. Incluso para mí fue bien emocionante ver esa última parte de la película, porque sí, me dio mucha emoción y extraordinario. Es un trabajo artístico hermoso. Hablaste ahorita de las expectativas de esta película que se tradujeron en intensidad, porque lamentablemente no hay tiempo en Puerto Rico para filmar. Entonces una película que te podría tomar 3 meses, aquí se hace en 1 mes. Y esta película se grabó en 1 mes. ¿En 1 mes? Sí. Así que te puedes imaginar la presión que teníamos los actores en el set. ¿Por qué el límite de tiempo? ¿Por la cuestión del presupuesto? Sí. Ok, ¿cómo el gobierno puertorriqueño tuvo alguna parte, ayudó financieramente en la producción? Ellos aportan para que su crédito aparezca en la película. Ajá. Pero realmente lo que aporta es muy poco. Es muy muy poco. poco. Y hoy en día creo que son créditos contributivos también. Ok. Que bueno, eso también tiene su maña. Pero sí, es muy poco. Es muy poco. Aquí mayormente se hace todo por el esfuerzo de un grupo de personas que creen en el trabajo de los puertorriqueños, en el arte de los puertorriqueños y logran crear alianzas con otros países, porque eso últimamente se está trabajando cada vez más, porque es una forma que nosotros tenemos en Puerto Rico de poder exportar nuestro trabajo y poder recibir un apoyo mayor en términos de presupuesto y producción. Mira, cuando yo vi esta producción, era hace una vez en el Caribe,
yo dije, wow, esto es una producción de 7 pares, o sea, se ve que esto tuvieron que haberlo grabado en meses largos, porque fue bien exigente. El director o quien estuvo envuelto fue bien exigente haciendo este trabajo. Y en un mes hacer y es bien larga, la película es larga, Sí. Y hacer esa producción en tan poco tiempo, wow, se las tengo que dar a todos ustedes. Yo recuerdo aquellas producciones como Dios los cría, Lo que le pasó a lo que le pasó a Santiago. Santiago, que está aquí la tengo. ¿Qué tú me puedes hablar sobre estas producciones? ¿Hay alguna, qué tú puedes hablar sobre estas del cine de aquellos de Jacobo Morales con este tipo de cinematografía? Si tienes algo, ¿verdad? Algo que Sí. Pues mira, es interesante porque de esto se puede escribir una tesis. Correcto. Y yo no he tenido, no he tenido los espacios para hablar de esto que es tan interesante. El cine de Jacobo Morales es maravilloso, es como el cine de oro de Puerto Rico, es como el referente que tenemos los puertorriqueños de estas generaciones más cercanas al 2000 de lo que es el cine puertorriqueño, aunque ciertamente no es el inicio del cine puertorriqueño, pero sí es ese momento en que el cine puertorriqueño alcanza pues una gloria y fue en parte también, digamos, una cualidad adquirida por la nominación que tuvo, ¿verdad? La película Lo que le pasó a Santiago, a la sección de cine extranjero de los Óscares. En términos no sé cómo se trabajaba el cine en aquella época versus cómo se trabaja el cine hoy en día, ¿no? Yo puedo pensar que tal vez en la época había un poco más de apoyo, pero el cine no estaba tan democratizado, sin embargo, como lo está hoy en día. Porque hoy en día yo creo que la democratización del hacer cine viene mucho por el celular, ¿no? Y por ese acceso ya que tenemos tan fácilmente a todo lo digital, que antes no existía. Correcto. Pero entonces, hoy en día tenemos gran acceso, pero por otro lado no hay tanto apoyo a nivel presupuestario. Entonces ya ahí pues hay unas diferencias que empiezan a marcarse. Correcto. Entonces, dentro del cine que se hace hoy en día, o por lo menos, claro, hay mucho tipo de cine, Ramón, ¿verdad? Y hay cine que es cine comercial y hay otro cine que es un cine más de autor, lo que le llaman más cine de arte o cine de autor. Cine independiente muchas veces le dicen también. Entonces, yo navego más el cine de autor, el cine independiente. Okay. Yo no he tenido oportunidad casi de trabajar el cine comercial. Okay. Igual me pasa un poco en teatro. Okay. Soy más, yo trabajo más en dramas, trabajos experimentales, trabajos psicológicos en teatro. De hecho, tengo a final de mes una obra súper importante, que después podemos mencionarlo. Seguro. Que trabaja los aspectos psicológicos del puertorriqueño, a nivel ya de la psicología. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en el Teatro Tapia. Okay. El 29, 30 y 31 de agosto. Vamos para allá. Sí. Pues mira, yo creo que entonces cuando uno hace este tipo de cine independiente, en donde no tienes dinero, en donde tú logras hacerlo por un esfuerzo superlativo de un grupo de gente bien fajona y bien talentosa, ya tú quieres trabajar temas que te toquen más directamente, porque si te vas a fajar tanto, no te vas a fajar por cualquier historia. Correcto. O sea, tú te vas a fajar por una historia con la cual tú te identificas y con una historia que te mueve a nivel emocional, ya sea por tu compromiso con el arte, con el compromiso con el cine, por el compromiso tuyo con el país. Entonces ya ahí esa película empieza a cargar un peso mucho mayor, porque digamos que hay un compromiso más genuino, como que más genuino por tu país, porque al final es como tú mencionaste al principio, estamos haciendo país. Sí. Entonces hay un compromiso ahí que viene del corazón. Nosotros entrevistamos a Pedro Muñiz aquí en Desde Cero y él habla él fue el que produjo Lo que le pasó a Santiago.
y él habla sobre toda la dinámica. Vayan a buscar esa entrevista y él habla sobre, ¿verdad?, su experiencia de trabajar con su papá, Tommy Muñiz, con Jacobo Morales, Gladys Rodríguez, y todo ese andamiaje que también tuvieron un presupuesto limitado, en un término de tiempo bien limitado, y tuvieron que adaptarse a eso y lo lograron. ¿Cómo tú ves la industria cinematográfica en el futuro para Puerto Rico? Antes de pasar a eso, un gran saludo a Pedro, un gran amigo, un gran patriota, lo quiero mucho, Pedro Muñiz. Y incluso quisiera eventualmente, sí, lograr esa conversación de las diferencias del cine de antes, de esa época de, ¿verdad? De Tommy, de Jacobo, Gladys Rodríguez, y el cine de hoy en día, como, ¿verdad? Hay mucho que hablar ahí. Correcto. Y sé que sería maravilloso poder hablar aquí como un panel de directores. Lo podemos hacer. Sería buenísimo. Sí, lo sería podemos buenísimo. hacer. Cuenta con eso. Mira, el cine en Puerto Rico, yo creo que el cine no va a desaparecer, definitivamente. Creo que el teatro tampoco va a desaparecer, a pesar de que cada vez hay menos apoyo, porque es un bastión de resistencia, como tú lo dijiste, es un bastión resiliente, esa palabra, ¿verdad? Es bien controversial, pero lo es. Sí. Entonces creo que eso va a asegurar que el cine y el teatro en Puerto Rico siga existiendo. Estamos acostumbrados, como los jíbaros, a trabajar en las peores condiciones, Ramón. Y verdad, también haciendo honor y creando conciencia de que aún así, aunque trabajamos en carencia, aún así somos privilegiados, porque tenemos un Puerto Rico sumamente diverso, con un clima muy amable con nosotros, que nos permite grabar en cualquier época del año, que nos permite tener diferentes escenografías, que nos permite tener una gran cantera de talento y una cantera de personas comprometidas para hacer teatro y cine kamikaze, en donde no hay apenas recursos. Aquí el teatro y el cine se paga como se debería. Entonces muchas veces entramos a trabajar en estos proyectos porque nos ilusiona, porque creemos en ellos, creemos en sus directores, y queremos formar parte de eso porque nos parece grande, pero a nivel económico no es... o sea, a nivel económico no compensa, porque cuando tú haces la suma y la resta, no se pagan horas de ensayo, por ejemplo, no se paga toda esa preparación que tú tienes previa, todo lo que tú te expones también muchas veces no se compensa, pero claro, eso pasa a un segundo plano, porque estamos todos en el mismo barco. Uh-huh. Cuando yo hago estas películas, yo sé que el productor de esta película no se va a volver rico con esta película, ni el director tampoco, y muchas veces ellos mismos tienen que sacar de su propio presupuesto, de su propio salario, para que esto se haga. Así mismo los actores. Ok, así que no te ves... Bueno, esto es una pregunta. No hay Hollywood para José Eugenio. No es expectativa mía. No la es... Creo que nunca la fue, realmente. Eso no fue nunca una meta, creo. Okay. Hollywood responde a una industria de dinero. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, no es algo que a mí me interesa necesariamente, y yo como latino ahora mismo tampoco tengo lugar ahí. Y eso no lo digo yo, lo dicen mis compañeros y colegas que se han ido a Hollywood a tratar de buscar carrera. No ahora, desde hace años, o sea, desde antes que yo existiera. Y bueno, qué bueno que 2 o 3 lo han podido hacer, porque sí, han habido puertorriqueños, actores y actrices puertorriqueñas que han dado palos en Hollywood, pero ha sido bien aislado, sí. Y han sido esos golpes de suerte. Seguro. Entonces no es algo que yo necesariamente esté buscando, porque yo estoy bien conforme con lo que yo he hecho como actor. Okay. Yo en Puerto Rico he hecho gran teatro, he hecho gran cine, he hecho grandes personajes, y no digo que no me ilusiona poder hacer una película en Colombia o en México o en España o en Estados Unidos. Me encantaría, claro que sí, poder seguir creando relaciones de trabajo internacionales y poder viajar llevando mi trabajo a otros países, me encantaría. Pero no es algo que yo persigo para ser feliz. Ok.
No, no Ok. necesariamente. Qué bien. Sí estoy abierto a eso y cuando de momento me entero que hay castings y audiciones para trabajos colaborativos con otros países, me ilusiona y voy y los hago también. Ok. Así que no me cierro a eso, pero no estoy necesariamente obsesivamente persiguiendo eso. Ok, muy bien. Yo recuerdo, yo en una época a mí me encanta el cine cubano. Maravilloso. Y, sí, y la película que me voló la cabeza fue Fresa y Chocolate, con Perrugorría. Sí, Este, el apellido, qué vergüenza. Perrugorría, creo que es creo que es. Pero para mí me voló la cabeza. Y de ahí es que entonces yo empiezo a buscar, ¿verdad? Más sobre el cine cubano, que me encanta. El cine latinoamericano, el cine caribeño, ¿verdad? Tiene una peculiaridad y es por la manera de ser los antillanos, ¿sabes? Tanto en República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, y se nota a través de las películas ese calor caribeño. ¿Qué tú quisieras decir o quisieras decir al gremio o, ¿verdad? A tus colegas, a las actrices, a los actores, directores, ¿verdad? Algún mensaje que quisieras exponer? Me gustaría pues hacer un llamado de unión. Yo pienso que lo que nos va a salvar en Puerto Rico al final es la unión, la unidad de acción. Entonces hay muchas buenas iniciativas, hay mucha gente importante haciendo un trabajo trascendental y fundamental en Puerto Rico, de mucho compromiso. Pero creo que todavía tenemos que fortalecer esos vínculos dentro de todas esas iniciativas para poder crear un músculo fuerte que pueda pues detener todos los atropellos que estamos viviendo día a día. Esto no es de hoy en día, ¿sabes? Hoy en día, claro, nos llega la información mucho más fácil a través de las redes sociales, de lo que está pasando con nuestras playas, pero esto está pasando desde hace tanto tiempo. Lo que está pasando con el medio ambiente, con el ecosistema, con los puertorriqueños, con la gente que vive en países en guerra, con los desplazados. Estamos viviendo hace mucho tiempo estos infortunios humanos que para mí son vergonzosos. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer de seguir creando conciencia, de seguir trabajando la unidad de acción y de seguir separándonos un poco del ego. Porque sí, cada uno de nosotros tiene su ideología y muchas veces es muy diferente y hay veces que no es tan diferente. Que si vamos a ver, al final nos mueve el amor. Entonces, si al final nos mueve el amor, si al final nos mueve la justicia, si al final nos mueve la compasión, yo creo que estamos ahí todos en una misma esquina. Seguro ¿no? que sí. Yo creo que tenemos más que coincidir que en diferencia. Esa es la realidad. Así que concentrémonos en eso y vamos a ir esperando, ¿verdad? Limando un poco esas asperezas para poder entrar en esos espacios y crear diálogos y ver de qué forma nos podemos seguir fortaleciendo en nuestro gremio para así poder lograr crear una industria. Me encantaría poder venir de invitado al Festival de Cine de acá del Oeste, por ejemplo, de Mayagüez. Eso, bueno, vamos a invitar al pueblo aquí, vengan al festival. ¿Eso es por invitación? ¿Cómo es eso? Bueno, realmente yo creo que funciona de las dos formas. Okay. Tú llegas porque te enteras y te interesa, por iniciativa propia, como yo llegué el año pasado, porque se presentó antes que se presentó la de Érase una vez en el Caribe. Okay. Y pues eso fue lo que me motivó a mí a ir, para poder otra vez tener un encuentro con mis colegas queridos y poder, ¿verdad?, tener otra vez la experiencia de ver esa obra en pantalla grande. Pero sí, vamos a seguir apostando a esos vínculos, sea cine aficionado, sea cine más profesional, teatro aficionado, teatro más profesional. Vamos a crear esos vínculos, a fortalecerlos y poder crear un frente común para poder trabajar sobre nuestras condiciones de trabajo, que son precarias. Y seguimos haciéndolas porque queremos seguir haciendo, queremos seguir produciendo, nada nos detiene. Pero tenemos que un poco decirnos, espérate, está bien seguir creando contra viento y marea, pero también tenemos un trabajo que hacer desde la base para poder garantizar, tú sabes, un medio de trabajo agradable, un medio de trabajo
equitativo, un medio de trabajo donde nos sintamos valorados verdaderamente y donde sintamos que nuestro trabajo se respeta y se paga como se debería. ¿Qué más se puede decir? Porque esas palabras son palabras con luz. Invitamos aquí al Festival de Cine, va a ser en septiembre en Mayagüez. Allí yo sé que Rosanita Díaz Zambrana, mi hermana, va a estar allí presentando el libro. Yes. Va a estar allí en un booth. Allí vamos a estar presentando el libro para que lo compren. Y de seguro yo esté allí también con Sí, Roxana, qué así bien, que qué bueno. vamos a estar celebrando ese encuentro también allí. Qué cool. Vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, vayan a buscar ese primer episodio del cine boricua que se hizo con Rosana Díaz, mi hermano. Ya es el segundo episodio que hablamos sobre cine. Bueno, con Pedro Muñiz hablamos, pero ya queremos... Pues qué privilegio, gracias. Pues sí, no, definitivamente. Así que tú realmente... estás rompiendo el hielo aquí porque queremos de ahora en adelante darle la exposición a la industria cinematográfica en Puerto Rico y tenemos unos cuantos colegas tuyos que vienen para acá. Qué bueno. Así que los tendremos prontamente. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por venir aquí a nuestro estudio, tu casa desde cero. Espero que podamos hacer ese panel de actrices y de actores y aquí con mucha humildad los vamos a invitar a ver si se puede realizar eso. Así que gracias de corazón. Pues soy yo el que te agradezco, Ramón, el privilegio de tenerme aquí desde cero y ¿verdad? Poder tener la oportunidad de hablar desde mi trabajo. Así que muy honrado, muy privilegiado y gracias a todos los que nos escucharon. Les envío un gran saludo afectuoso, un caluroso abrazo y sobre todo a los aficionados del cine que sé que están por ahí pendientes. Espero verles pronto. Pues ahí lo tienen. Nos vemos en la próxima, aquí en tu casa desde cero.